tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Ocan Leaks. Antes de comenzar con el tema del día, quiero que sepan que ya me tomé 3 vasos de whisky y para que todo nos salga muy bien y salga más corredito. Ya fueron muchas entrevistas en estos días, ya hacía falta aquí estar yo solo frente a ustedes platicándoles de un tema interesante. Uno de los personajes principales de esta historia, a pesar de no ser tan conocido por la población, es muy conocido en el mundo del Ocran y en el gobierno. Pues imagínense, ya peleó bastante en aquellos años y hoy en día es de los que más ha peleado porque pues trae buena escuela, pero también no deja de ser una persona que cambió, que pasó de ser alguien que ayudaba y que buscaba la tranquilidad y estabilidad de la zona. Ahora es alguien que no le importa nada y que piensa que el fin justifica los medios, pero no siempre es así. No cuando el fin es simplemente llenarte los bolsillos y los medios es el sufrimiento de miles de personas. Pero antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero tomarme un momento para recordarles que este contenido es únicamente informativo y de entretenimiento. Lo que hablamos aquí no es para que de ninguna manera se promueva, se glorifique ni se fomente las actividades que aquí se mencionan. Solo se los quería recordar. Pero bueno, vamos a darle con el tema. Bueno amigos, yo creo que primero para que lo recuerden del personaje del que les hablo es René Bastidas, conocido como el René de San Ignacio. Sus apodos más conocidos son el 00 y Renata. Si no han visto los episodios que les dedicamos a René ya hace varias semanas, pasen a verlos. En el primero les conté de cómo se metió al negocio, quién era su máximo enemigo y cómo llegó a las filas del licenciado. En el segundo episodio les conté de cómo se fue haciendo de más poder, cómo el licenciado le iba dando más y más hasta convertirlo en el jefe de la mayoría de Baja California Sur. Los que ya vieron esos episodios, pues aquí seguimos. Nos quedamos que en el año 2014, René ya tenía bajo su cargo la Cruz de Lota y alrededores, Mazatlán y alrededores, y la mayor parte del estado de Baja California Sur. Aparte de todo esto, él ya movía grandes cantidades de mercancía que mandaba para Estados Unidos. Pero mucha de esa mercancía la usaba para comprar equipos. Así es, él entregaba mercancía y le pagaban con equipos, y esta acción la repetía y la repetía, y es que ese es su vicio, comprar equipos. Aunque no tenía tanta gente para equipar, pero pues ahí los tenía guardados, varias cosas nuevecitas de paquete, porque con los contactos que tenía, conseguía de lo mejor. Para eso es lo que él trabaja, para los equipos, y eso lo saben sus allegados. Así estaban y todo estaba muy bien, todos se apoyaban y se respetaban. En ese entonces, el ML se fue a esconder a la ciudad de Mazatlán durante ese mismo año de 2014, porque en Culiacán la cosa estaba muy caliente con los de Lampa, para arriba y para abajo. Así que le pidió a René que le tuviera una casa lista, nueva, fría, y que se alistara porque iba a pasar varios días en la zona del puerto de Mazatlán. Con esto claramente era la orden a René de que estuviera preparado porque él tendría que estar ahí para ser el encargado de su seguridad. Así quedaron y al poco tiempo llegó el Mini a la bella ciudad de Mazatlán. En esta ocasión iba acompañado de su mujer y un secretario. René los recibió y los instaló en la casa que estaba muy cerca de la zona dorada. Lo primero que hicieron es que se fueron a comer al famoso restaurante Costa Marinera, que aquí me tomaré un momento para hacerles promoción, porque me ha tocado ir a ese lugar y no hombre, 100% recomendado. Si alguien tiene una chance de ir a Mazatlán, tiene que llegar a ese lugar. Todo está muy rico y está justo de frente a la orilla del mar. Así que terminas de comer y te puedes poner a caminar en la costa.
Está muy bonito y muy bien, la verdad. Pero bueno, este lugar también como que era el favorito del Mini porque siempre que iba a Mazatlán ahí llegaba. Después de eso, se fueron a una tienda de ropa de playa, así como de tipo lino, que es famosa, también se encuentra afuera del Hotel del Cid. Él y su mujer se compraron varios cambios para andar vestidos como turistas y andar a gusto. Al día siguiente, se fueron a caminar a la playa, bien quitados de la pena, como si no hubiera un mundo de marinos buscándolo. Iban el Mini, su mujer, el secretario y René. Todos juntos caminaron bastante por la orilla del mar, pero no se podían confiar y por eso René en la zona tenía dos camionetas de Tolerospis listas por cualquier cosa. Ahí estaban equipados, nomás esperando algún pitazo para actuar. Y pasó algo bastante curioso. Mientras caminaban, a mí me contaron esta historia, que cuando iban caminando, pues ya saben que en Mazatlán se usa mucho que te sientas en la playa y contratas alguna banda para que te esté tocando ahí, mientras te estás tomando unos deliciosos, caldos de águila o lo que se te antoje. Pues justo de esa manera estaban unos jóvenes muy alegres. Se notaba que los jóvenes no eran locales, andaban de turistas muy emocionados. Y justo cuando el Mini con su esposa y su gente iban pasando por el frente de donde estaban los jóvenes tomando, la banda comenzó a tocar un corrido que se hizo muy famoso, que lo canta Gerardo Ortiz, que lleva por nombre el nombre del ML. Ah, pues con eso, imagínense, el Mini casi corría, pensó que lo habían ubicado o algo así, pero ya vieron a los jóvenes y vieron que solo estaban tomando ahí. Pues con eso el secretario del Mini volteó rápido a ver a los jóvenes, quienes les ofrecieron un bote de agua helada, como dice el corrido. Yo creo que se lo dieron porque lo vieron muy agitado, muy cansado, porque ese secretario estaba gordito. Y pues imagínense, caminando en la playa, en el sol, con el maletín terciado y sin condición, pues andaba sudando la gota gorda. Pero el buen gesto de los jóvenes no paró ahí, pues como vieron que el secretario iba con más gente, pues también le ofrecieron unos botes a ellos, así que se tomaron unas heladas ahí, el Mini, René y el secretario. Se tomaron unas, escucharon unas canciones con ellos, dieron las gracias y se retiraron. Imagínense esos jóvenes turistas cuando se iban a imaginar que el personaje del corrido ahí estaba con ellos tomándose unos botes. Digo, unas Tecate Light, perdón, unas Tecate Light, ahí con ellos. Pero bueno, se retiraron de la playa y se fueron a descansar. Al día siguiente, estos mismos cuatro personajes fueron a la plaza, creo que a la Gran Plaza, era específicamente, fueron a la tienda Liverpool, porque hacían falta cosas en su casa como colchas, toallas, cosas por el estilo. Y pues René, al igual que el día anterior, iba muy a disgusto porque no le gustaba para nada tanta exposición del Mini. Sabía que todo eso era un riesgo muy grande, pero pues no le quedaba de otra. Donde manda el capitán no gobierna el marinero. Y toda la exposición era porque el ML andaba como en una luna de miel, digámosle así. Su mujer escogía y compraba. Y ahí el Mini, René y su secre andaban de cargadores, llevando bolsas, sábanas, almohadas, cubiertos, etc. Pues no ocurrió mucho ese día, se fueron a desempacar y a estar en la casa. Al día siguiente, después de desayunar, René andaba muy molesto con un secretario del licenciado por unas cosas que le habían mandado que René decía que no servían, y le empezó a decir al Mini que ese secretario, o sea, el secretelic, ya lo tenía harto, que se le hacía de cabrón y que le daban ganas de renunciarlo, que a él no le iban a estar viendo la cara de pendejo, pero aparte tenía otro problema, pues René no soportaba que le habían mandado un jeep al secretelic para que lo blindara ahí en Culiacán, ahí en la blindadura del Berry, conocida por los Oakland en Culiacán,
el Jeep ya tenía muchos meses ahí y René sentía que el Secre lo estaba haciendo menso, que le estaba viendo la cara, porque René hablaba con su compadre Cholo Vago y él le decía que a él le tenían las blindadas de volada. Y de hecho, René le habló a otro compadre del Mini, famoso, para que le hiciera el favor de recoger el Jeep y se lo llevara a la Cruz de Lota, así a como estuviera. Por eso estaba tan molesto René. Pero al final el compadre del Mini fue a la blindadora y el Jeep estaba todo desarmado, no le habían hecho absolutamente nada. Y eso tenía a René muy enojado. Y en la plática le dijo de todo al Mini tirándole mierda al Secre del Lic. Y el Mini le dijo que no se le ocurriera ponerle una mano encima al Secre. Y René le dijo que de perdida lo iba a amarrar y pegarle una chinga, que ya sabía que su papá, José el licenciado, se iba a enojar, pero que ¿qué tenía? Que se le iba a pasar el enojo de todas formas, pero que se las iba a cobrar al Secle. Y ahí el Mini lo regañó y le dijo, última vez que dices eso, que qué tiene que mi papá se enoje. ¿Qué te crees tú o qué? Ya te dije, no vayas a tocar al Secre. Él no es un simple secretario, él es parte de la familia, ya tiene como 20 años en la familia, así que no te iguales con él. Si tú le haces algo, vas a tener problemas y grandes. Y René le dijo, así como queriendo acomodar, no, yo nomás decía por el pleito que tengo con el Secre, pero yo sé quién es él y yo jamás le haría nada. Y el ML le dijo, pues eso te lo recomiendo, que hables con él y se arreglen. Si somos del mismo equipo, ¿para qué pelear entre ustedes? Y mira, si es por el asunto de la blindada esa, yo te voy a mandar una blindada al rato. Ahí, pues René le dio las gracias y le dijo que no se molestara, que lo disculpara y que no había ningún problema. Pero de todos modos, el Mini esa misma tarde le envió una Cherokee nuevecita blindada a la Cruz de Lota. Pero bueno, ahí René había dejado en claro que se le había subido el poder a la cabeza, porque por más encargado de plaza que sea, no puede irse nunca contra el hombre de más confianza del jefe. Imagínense, es como si el famoso señor de las zanjas, el Texas, quisiera pegarle al 200. Obviamente eso no está bien, pues en este caso, René ya mostraba su verdadera cara y dejaba ver que ya no era el René humilde y servicial de antes. Ella se sentía con aires de grandeza y no olvidemos que unos meses atrás ya había querido chingarse al Pano también. O sea, ella traía mucho aire, pero él con sus jefes trataba de disimularla y presentarse igual supuestamente, pero la actitud decía que ya era otra persona. Al día siguiente el ML le habló al licenciado y le contó lo sucedido con René, y quedaron que tenían que tomar cartas en el asunto para que no empeorara y que hablarían con René que le bajara de 2 rayitas, y así fue que pasó. Al día siguiente sucedió algo muy extraño, pues el secretario del Mini salió por unos jugos de naranja y cuando estaban regresando se encontraron más bien con el bulevar que iba hacia la casa donde se estaban quedando, estaba tapado por 2 rápidas de la Marina. El Secre pues pensó lo peor y de inmediato le mandó un mensaje al Mini y el Mini le respondió que todo bien con él. Y el Secre le dijo que el bulevar estaba cerrado y pues imagínense, el Mini se asomó, salió caminando y se fue por otra calle. Lo raro de todo era que los puntos no habían avisado nada, siendo que todo Mazatlán estaba monitoreado y como a los 20 minutos llegó René a recoger al Mini en un Bora blindado y le dijo que los del agua estaban reventando una oficina donde se metían unos plebes de él y que esa oficina se encontraba como a 2 o 3 cuadras de la casa donde estaba el ML. El Mini ya a salvo le pegó una regañada porque nunca avisaron de esas rápidas y
porque él hubiera salido de la casa y toparse con los marinos sin saber nada. René le pidió perdón y dijo que no volvería a pasar y que los puntos andaban mal. Pero eso ya no era excusa, porque 4 meses atrás, así mismo se la habían aplicado al Pocha. Por eso, ya se la sabían y no podían confiar en nadie. Pues bueno, se fueron rumbo para los cerros, a las orillas de Mazatlán. Llegaron a un pueblito en donde se cambiaron de carro a una Colorado también blindada y se adentraron más a la sierra. Allá estuvieron monitoreando todos los movimientos de los marinos en Mazatlán. Ya al día siguiente, René quería irse más para arriba de la sierra, ya casi en Durango, pero al ML no le gustaba esta idea y mejor quería irse a Culiacán. René trató de convencerlo, pero el ML ya no se sentía a gusto con René. Ya no era la misma convivencia y pues nació la desconfianza. Y fue mucho también porque la noche anterior, cuando estuvieron entre los cerros, el Mimi escuchó una conversación sin querer queriendo que tenía René con un secretario de él, que ahí andaba el Tolerospi. Él le decía a René que Juan había mandado unos plebes al poblado del Espinal y René le contestó que le dijera a Chángel que estuvieran pendientes de eso. Esa plática ocurrió como a las 4 de la mañana y Juan era como le decían al oso. Y pues con eso, imagínense cómo se puso el Mimi. Con eso y con lo que veía en el cambio en la forma de ser de René, y por eso ya no quería estar con él. Se organizó para que al día siguiente una avioneta fuera a esa parte de la sierra y lo recogiera, pero estuvo muy nublado y había muy poca visibilidad, y con esas condiciones es muy peligroso aterrizar así. Y así que no se pudo hacer. Lo raro era que René estaba terco con que el Mini no se fuera. Le decía que eso del avión iba a calentar el área, porque ahí casi no se veían avionetas. Pero el Mini no aguantaba y lo que quería era irse. Así que le dijo a René que lo llevara a Mazatlán y eso hizo. Ya en Mazatlán, el secre del Mini y su mujer ya lo estaban esperando en la maxipista, como a 15 kilómetros de la Cruz de Lota. Y René llegó al ML hasta ese punto. En cuanto el ML pasó la Cruz de Lota, René le avisó que iban 4 rápidas de la Marina hacia el norte, o sea, que iban por la maxipista saliendo de Mazatlán con rumbo a Culiacán, y que iban chicoteados. El secre del Mini aceleró la marcha, pero el carro en el que iban era un Aveo, o sea, que no corría mucho. Cuando de repente los punteros de la zona avisaron que otras 4 rápidas del Ancla iban a pasar por la caseta de Costa Rica, de norte a sur, o sea, que llevaban 4 rápidas detrás de ellos y más adelante en su camino se iban a topar con otras 4 rápidas. Cuando las 4 rápidas llegaron a la caseta de Costa Rica, 2 de ellas se quedaron ahí y las otras 2 siguieron con rumbo al sur. Pero como a los 10 minutos las 2 rápidas que habían seguido con rumbo al sur se habían retornado y regresaron a la caseta de Costa Rica. Entonces el Mimi le dijo a su secre que le diera para rumbo al Dorado, que se metiera por el Melón. Y no van a creer que las 4 rápidas que llevaban atrás también se metieron por el Melón. Ya se miraba todo muy sospechoso. Para eso ya eran como las 10 u 11 de la noche. Los tripulantes del feroz Aveo le llevaban apenas entre 5 y 7 kilómetros de ventaja a las unidades del Ancla. Las otras rápidas se juntaron y el secre le habló al Montana, el jefe de seguridad del Mini, para que se pusieran en uno y que alistaran unas 30 patrullas por si había que atorar a las 4 rápidas del Ancla que los venían siguiendo, que acababan de pasar el Melón por rumbo a Portaceli, que
que los tuvieran bien monitoreados. Mientras tanto, ellos en el Aveo iban volando, se brincaron todos los topes que había hasta llegar al Dorado, y fiel a su apodo, como un rayo, pasó por el Dorado y agarró la carretera hacia Culiacán. ¿Y qué creen? Las 4 rápidas, que tenían ya mucho tiempo detrás de ellos, tomaron exactamente la misma ruta que el Aveo, y los nervios de los pasajeros del Aveo cada vez estaban peor, cuando de repente avisaron que 2 de las rápidas que estaban en la caseta se empezaron a mover. ¿Y para dónde creen que agarraron? Pues para la carretera hacia El Dorado, la misma por la que iba el Aveo, y que ya llevaban 4 rápidas detrás de ellos, desde la Cruz de Lota. Ya todo se veía que iba de mal en peor, así que el Mini tiró la BlackBerry con la que estaba hablando o que hablaba con René y tomaron otro camino hacia el pueblo del Corazón. Pero en ese trayecto, el Mini se bajó del Aveo y se metió a un sembradío él solo, y el Aveo siguió su camino. Las 4 rápidas también siguieron ese mismo camino siguiendo al Aveo y pasaron por donde estaba el Mini. Atrasito de las rápidas iba el Montana con unos cuantos de su gente, y él ya se paró y recogió el Mini y se fueron a Aquilá. Los del Aveo llegaron al Corazón, donde cambiaron de carro y se fueron también rumbo a Aquilá. Otra persona se montó en el Aveo y se fue para El Salado, y agarró la carretera libre rumbo a Mazatlán. Las 4 rápidas no llegaron hasta El Salado y se regresaron, se fueron con rumbo a Costa Rica, donde se juntaron con las otras 4 rápidas que estaban en la caseta, y juntas se fueron a Culiacán. Todo había estado muy raro. Era como si el Aveo llevara un GPS o un dron arriba de ellos viéndolo todo. Después de semejante susto, al otro día el Mini agarró avión y se fue a la Ciudad de México. Ya que el Mini se instaló, habló con su papá, con el licenciado, y juntos tomaron la decisión de quitarle responsabilidades a René, o sea, quitarle plazas. Se decidió que dejaría Baja California Sur porque era la que menos importaba, ya que el licenciado nunca iba para ese estado y a Mazatlán sí iba. Así que ese era el plan, porque el licenciado pensó que con una plática bastaría para que René recapacitara, porque René, presumía que era el más leal, más servicial y atento, y pues era un elemento de fiar en la organización. El licenciado le dijo a Javi que hablara con René para hacerle saber que se enviaría a un nuevo encargado al estado de la Baja Sur, y René le dijo que cómo iba a hacer eso si él tenía todo en orden allá, o que si qué problemas había sucedido, y Javi le dijo que ninguno, que lo necesitaban a él enfocado en Sinaloa, en Mazatlán, por el asunto de los chicos, o sea, de la gente de Tepic, el H2. Y todos ellos. René le dijo que él podía con todo eso, y Javi le dijo que qué bueno, pero que mandaría a otro jefe de plaza a Baja California Sur, así que organizaría todo para que se hiciera la entrega en un mes. René le dijo que eso lo vería directamente con su jefe, refiriéndose al licenciado. Javi le dijo que él era el jefe inmediato y que le estaba dando una orden, y René ya no le contestó. Mientras tanto, el Montana le había hablado a René para pedirle que le mandara una camioneta que el Mini había dejado en Mazatlán. Le dijo que si se la podía mandar al Dorado, y René le dijo que la entregaría por la maxipista a la altura de Cospita. Así que Montana mandó a 2 muchachos por ella, y los que la iban a entregar iban en 2 camionetas, doble cabina, aparte de la camioneta que iban a entregar, y todos iban empecherados y equipados. También los que iban en la camioneta que entregarían iban 2 igual equipados, y en la caja iban otros 4 con todos los equipos colgados. Así fue que hicieron la entrega de la camioneta. Ese mismo día Javi le avisó al licenciado lo que había pasado con René y lo que le había dicho y que le había dejado de contestar. El licenciado sencillamente le dijo que no se preocupara, que él lo iba a arreglar.
él confiado en que a él sí le haría caso René. Para eso, el Montana también le avisó al Mini que ya tenía la camioneta, pero que la gente de René iban muy paniqueados y se habían bajado en la carretera a plena luz del día, lo cual estaba prohibido. Y es que el Montana no sabía lo que estaba pasando con René, y René pues había mandado a su gente lista para accionar porque traía maldad en su cabeza. Pues al día siguiente, Elite se comunicó con René para decirle el movimiento, y René empezó a decirle que él podía con todo ese paquete. Que si le daba la orden, él se metía a Nayarit a pelearle a los mazatlecos. Elite le dijo que esa no era la idea, que de lo que se trataba era de no pelear. René le preguntó que si por qué le hacía eso, que si en qué le había fallado a él o al Inge, refiriéndose así al Pocha. Decía que él estaba a la orden, que lo que le dijeran, él lo hacía, y el licenciado le dijo, por eso te estoy diciendo que entregues la Baja Sur y que organices todo en Mazatlán y alrededores. Los chicos quieren meterse y si estás pendiente de la Cruz, la Baja Sur y de Mazatlán, me vas a descuidar Mazatlán y es lo que me preocupa. Los Cabos a mí no me preocupan, yo te necesito en Sinaloa porque es donde nos movemos mi hijo y yo. Y René le dijo, oiga, pero ahí también está el Panu y su gente. Ahí hay mucha seguridad en Mazatlán y eso ya no le gustó al licenciado, que le dijeran que esa plaza había otra gente y diciendo como que ellos se encargaron. Le dijo, ¿y qué tiene que hay otra gente? Tú eres mi gente. Eso que me estás diciendo no me importa. Y ahí fue que el licenciado le dijo, te estoy dando una orden, no te estoy preguntando quién es el que puede cuidar Mazatlán. Y ahí el Mini le decía al licenciado que se calmara, que le diera por el lado a René, y René le dijo al licenciado que lo entendiera, que si quería entregaba la Cruz y Mazatlán, pero que él se quedaba encargado en Los Cabos, que él estaba para servir, que estaba muy agradecido y que no quería faltarle el respeto. El ML le seguía diciendo al licenciado que estaba bien, que le dijera que sí, y el IC le dijo a René que no. Te estoy diciendo que tú te vas para Sinaloa, vas a entregar allá, y René le dijo, oiga, si quiere, póngame una cuota, y yo le voy a estar dando cada mes, pero déjeme allá, yo no quiero salir mal con usted. Si yo todo lo que tengo es por usted, y eso, yo lo sé. Entonces le contestó el IC. Me estás diciendo que vamos a salir mal, me estás advirtiendo, ¿o qué? Y René dijo, no, oiga, nada de eso, yo no quiero pelear con usted, pero yo tengo todo tranquilo en Los Cabos, no la he cagado en nada, y usted quiere que me vaya al rancho. Y el licenciado le dijo, pues sí, tú en un principio no te querías salir del rancho y ahora no quieres regresar. ¿Cuál es la razón? A ver, dime la verdad. Y René, que dijo que no había razón, que solamente ya estaba bien plantado en Los Cabos, que solo era eso. Y ya, y entonces le dijo el licenciado, entonces no hay razón importante, piénsalo, organízate y ves con Javi lo de tu relevo. Y la entrega, ya estuvo bueno. Y René le dijo, oiga, ya le dije que no voy a entregar, y háganle como quieran. Ya le dije que yo no quiero pelear, pero la baja es mía y no me voy a salir. Y en eso lo eliminó de la BlackBerry. Entonces empezaron a platicar el Ick y el Mini le dijo, le hubiera seguido el rollo, te dije desde la última vez que lo vi que René era otro, ya hablaba diferente, pero le hubiera dicho que sí a todo y lo hubiéramos agarrado en Sinaloa. Ahora ya se va a poner más arisco, y el licenciado le dijo que jamás hubiera creído eso de René, pero pues que démosle unos días y a ver si piensa mejor las cosas con la cabeza fría. Pasó un tiempo y en eso la comunicación con René se mantenía, pero ya a través de otra gente. Ya no era ni directamente con él ni con el Javi. Pero se hizo una reunión y se tomó la decisión de congelar a René y castigarlo.
porque así era como las aplicaba el licenciado, perdonaba y no actuaba. Daba más oportunidades que un centro de rehabilitación. Aquí fue cuando se le dio la encomienda al Pantera que se fuera a hacer cargo de la Baja Sur. Él no iba a pelear, iba a desplazar a René, así como René había llegado unos años antes sin pelear y ya arreglado con gobierno. Pues así mismo era el plan, se habló con los policías para hacerles saber que llegaba nuevo encargado de Sinaloa. El plan era que el gobierno le diera la espalda a René y éste se tendría que regresar a Sinaloa y allá lo pondrían como encargado solamente de la Cruz, así como estaba en sus inicios. Pero los planes no salieron como esperaban porque los policías que estaban al tiro con el Pantera y que lo apoyarían, pues en realidad estaban con René. Ya le habían dicho que llegaría alguien de Sinaloa y René les dijo que le pusieran un 4 y así fue. Pasó algo curioso, pues los superiores de estos policías eran los que estaban al tiro con la gente del IC. Y ellos le dieron la orden a sus subordinados, pero ellos estaban con René. Y así fue como se dieron las cosas. Al final de cuentas los policías citaron al Pantera en la noche en un lugar desierto y ahí se dio la emboscada. Los policías al mando del Mono, un policía activo junto con Toleros René, le dieron la renuncia al Pantera, que iba de encargado de Tolerospis, y al Ferrari, que iba a hacerse cargo de las tienditas, y otro más que iba con ellos, de apodo el Betillo. Los demás muchachos que iban con el Pantera, que eran como 20, se quedaron en las oficinas. Y fue así que por esta acción, por la renuncia del Pantera, que se dio el inicio del conflicto frontal entre los licenciados y René. Así inició ese gran pleito en Baja California Sur, en Mazatlán y la Cruz de Lota. Por lo tanto, como el pleito también eran tierras sinaloenses, había que decirles a los socios, o sea, a los hermanos Guzmán, para así juntos hacer un frente en común, como sería lo más lógico. Pues se les dijo y la respuesta fue clara, no es problema de nosotros. Y René es gente suya y no tenemos por qué meternos. Eso le dijeron al licenciado. ¿Por qué esa respuesta? Se preguntarán ustedes. Pero eso lo sabrán más adelante. Como en muchas ocasiones, todo se le acomodaba a los menores porque el Pantera era jefe de plaza de Villajuárez en ese momento. Y pues como muchos saben, los chimales también andaban ahí queriendo ser los buenos. Por eso Pancho Chimal dejó de ser gente de licenciado, y todo eso sí lo lograron, pero tiempo después. Pero bueno, volvamos a la baja, a la renuncia del Pantera, porque la renuncia del Pantera puso en cólera al ML, porque el Pantera era el que lo cuidaba desde que tenía como 15 años y era su escolta personal junto con el Montana. Pero el Pantera tenía más experiencia, estaba al mando, era el principal, y así el despacho se empezó a organizar. Otro que estaba muy molesto era el Javi, porque él había puesto en comunicación al Pantera con los policías que lo habían emboscado, o sea, que le habían jugado el dedo en la boca, y él quería comérselos a como pudiera. El que no estaba con tantas ganas de accionar era el Lick, pues él intentaba que todo funcionara sin violencia, y le dio instrucciones a Javi que tratara de que los amigos en gobierno detuvieran a René y a su gente para así evitar un desorden, pero obviamente ni Javi ni el Mini estaban de acuerdo con eso, pero tenían que obedecer. La gota que derramó el vaso fue cuando René se metió a un rancho que tenía licenciado entre La Paz y Los Cabos, en donde vivía un velador con su familia. Era un señor como de 60 años, su mujer y sus 2 hijos. Uno de 32 que tenía a su esposa ahí, y un niño de 2 años, también otro hijo de los señores de 24 años, y nadie de ellos hacía algo chueco, es más, ni sabían bien para quién trabajaban. El señor se contrató como velador para que estuviera en buenas condiciones la propiedad, porque el señor era de un pueblito cercano a ese rancho. De hecho, el licenciado nunca puso un pie en ese lugar. Pero pues a René no le importaba nada, amarró a toda la familia y los desapareció.
al señor, a su mujer, sus hijos, a la esposa de uno de ellos, solo quedó con vida el bebé de 2 años. Y pues viendo todo esto, gracias a Dios que se lo perdonaron al niño. Bueno, y con esta acción de René de renunciar inocentes y mujeres, ahí sí ya no le quedó de otra al licenciado y le dio la autorización a Javi para que organizara a la gente para atacar. Solamente le dijo que nada de renunciar mujeres, niños ni policías. Y pues ese fue uno de los errores más grandes del licenciado en no tocar policías. Y les voy a decir el por qué. Al licenciado no le gustaba meterse con policías y es que en el pasado él había sido policía en la judicial ahí en Sinaloa, fue encargado de zona del estado y por eso es que él respetaba mucho a los policías. La verdad, la historia del licenciado también está interesante. Cómo pasó de lo más bajo en la judicial a ser encargado de zona a la par con Chuy Toño en muy poco tiempo. Después de estar en los penales, después de entrar al Telcar y subir a la cima de la organización, de igual manera en poco tiempo. Pero ahí me dicen en los comentarios si le gustaría esa historia para preparárselas más adelante. Pero esa era la razón para el licenciado de no tocar policías. Además decía que muchos de ellos no tenían la culpa y que los obligaban a hacer cosas indebidas. Nada que ver con ahorita, por ejemplo, con el comandante Juanito y ese grupo de policías delincuentes. Perdón, me salí del tema, pero disculpen. Así comenzó el pleito y como siempre sucede, la gente tendría que tomar su bando, tanto en Sinaloa como en la Baja Sur. Por ejemplo, Chonecas de Laval se fue con René. Lupe, una persona de Badiraguato, pero que tenía muchos años instalado en Los Cabos, se fue con el licenciado. Frank de la Paz, también con el licenciado. Valerio y su hermano Alex, al que le decían la muñeca, también se fueron con el IC. Con René se fue su compadre del alma, Babay, y unos que no habían querido apoyar al IC porque no era problema de ellos. O sea, me refiero a los pochitas. Como la ven, al último siempre sí se metieron, pero para irse contra el licenciado, al modo aplicaron la de siempre de traicionar a los amigos. Bueno, pues el conflicto comenzó. Lo primero que se aseguró fue la Cruz de Lota por parte del licenciado, lo que se dio rápidamente y de ahí procedió con Mazatlán. Ahí sí hubo más desorden porque René y Choneca se aliaron con los de Tepic, con Chico y ellos, y como les dije, por debajo del agua, también con los menores. Pero eso no era nada comparado con lo que se estaba viviendo en Baja California Sur. Allá sí se pusieron las cosas un poco más feas. René también había hecho lo suyo y jaló a los policías que estaban con él, que eran prácticamente todos en Baja California Sur. Pero hay que aclarar algo. Estaban con él porque Javi se los había presentado y los había puesto a las órdenes de él. No es como que era mérito de René, pero renegado a los policías les había dicho que habían empezado una guerra contra el licenciado porque el licenciado había traicionado y puesto al Pocha y que ahora quería apoderarse de la Baja Sur. Pero él, o sea, René, seguía perteneciendo a la organización de Sinaloa, que él ya no pertenecía a la organización del licenciado traidor. Todo eso como estrategia y con el apoyo de los hijos del Pocha claramente. Pero en ese entonces todavía no se sabía que los pochitas estaban apoyando a René. Otra de las tácticas utilizadas por René fue que le empezó a dar más dinero a los policías y esas estrategias fueron su carta ganadora. La policía de Baja California Sur actuaban como tolerospis, renunciando y desapareciendo gente, reventando tienditas, etc. Y el licenciado no quería tocar policías, así que era una pelea muy dispareja. Los policías andaban en camionetas de civil, escoltados por patrullas oficiales, y por eso mismo Javi intentaba agremiar a los policías, pero no aceptaban en su mayoría. Solo uno que otro comandante sí se dio y aceptó la propuesta de Javi. La gente del licenciado se le estaba viendo difícil, porque
Cada que se aventaban un jale, la policía tapaba carreteras, colonias, etcétera, y detenían o renunciaban a la gente. Ya estaban bien organizados esos policías, así que la gente del despacho implementaron una táctica diferente. La gente del Oso, para ser exactos, la táctica consistía en dejar de utilizar camionetas o vehículos llamativos y usar vehículos comunes en la zona donde se movieran. Pero lo que más le funcionó es que les mandaron a hacer uniformes de empresas reales. Por ejemplo, se utilizaban uniformes de Telmex, de aseguradoras, de la Comisión Federal de Electricidad y de otro tipo de negocios. Todos estos se lo dieron a la plebada que andaba peleando. De hecho, Rolando de Costa Rica fue el que consiguió todos los uniformes, los cuales obviamente eran oficiales, y él mismo conseguía identificaciones que los acreditaban como empleados de esas empresas. También les hizo imanes del logo de las empresas para poner en las puertas de los vehículos. De hecho, hasta se crearon empresas, por decirse, creó una de jardinería y se ponía una persona siempre atenta al teléfono de la disque empresa por si le llamaban, inmediatamente contestaba y si le preguntaban, decía que efectivamente que los que iban en ese automóvil trabajaban para la empresa y andaban operando en esa zona. Todo eso se hacía por si algún policía los detenía, pues así ellos inmediatamente decían que trabajaban para X empresa y que si querían podían confirmarlo llamando al teléfono de la compañía. Así que la gente pues se aventaba los jales y de inmediato se ponían las playeras de alguna empresa y colgaban el gafete en los retrovisores y ponían los imanes en las puertas de los vehículos. Clavaban el equipo abajo de las herramientas de trabajo. Así fue que ya pudieron hacer sus jales y realizar el trabajo y pasar por los retenes y los cercos judiciales que instalaban los policías de René. René por su parte también hacía lo suyo. Y tenía en su nómina a un periodista del semanario Z que hacía todo tipo de reportajes en contra de los enemigos de René. Y para meter más presión, fabricaron un atentado contra el periodista, el cual estaba de acuerdo con toda la finalidad de hacer más escándalo y calentar a la gente del Oso y a los que le ayudaban. El Oso le pidió la autorización al Javi para ponerle el fin al periodista, pero fue negativo. Nada de meterse con periodistas tampoco, ni policías. Las cosas seguían igual de Baja California Sur. Por un momento avanzaban otros y por otro avanzaban los otros. Nada estaba claro y nada iba a cambiar de esa manera si no le ponían un alto a los policías corruptos para que agarraran miedo. Porque andaban muy duros y muy bravos, se sentían intocables, que la podían hacer y nadie se las iba a cobrar. Pero el licenciado no cedía a las peticiones de su gente, del Javi, del Oso, para autorizar eso. Pero también con el tiempo los policías de René vieron que no estuvo tan fácil como se las había hecho creer René y se daban cuenta de las mentiras de René. Así que de vez en cuando se unía uno que otro policía a la gente del licenciado. Por otra parte, Javi tenía un grupo de militares en La Paz que lo ayudaban y René, cuando se dio cuenta de esa ayuda para el Javi, comenzó a poner mantas enviando mensajes amenazantes y al gobierno y a militares, pero con la novedad que la ponía firmadas por el Damaso y el Rayo y las letras Fed. Aquí les voy a mostrar una de ellas. La manta dice lo siguiente: ya vieron que no estamos jugando, cabrones, no la creyeron, ministeriales, soldados, marinos, PGR, estatales, municipales, a todos les daremos en su madre, y todo aquel que tome plata y se tuerza, correrá con la misma suerte. Atentamente, damas. O sea que René utilizó la misma estrategia que se utilizó en 2008 en Culiacán, cuando la gente de Culiacán ponía mantas donde amenazaban al gobierno, que supuestamente las ponía Arturo Beltrán. Ya saben para qué es, obviamente para calentar al gobierno y que se deje ir en contra de los que supuestamente andan de bravos y amenazando. Por más tonto que parezca, créanme que sí da resultados.
porque los policías le empezaron a reclamar a Javi y los militares también le reclamaron. Le decían que sí, por qué mandaban a poner eso, que los estaban haciendo quedar mal con la población y con los superiores. Pero como siempre, la verdad sale a la luz y la relación entre estos policías y militares con Javi se arregló cuando unos estatales detuvieron a unos que estaban poniendo unas mantas y estos los llevaron a la oficina en donde hacían dichas mantas y pues con un poco de convencimiento confesaron ser gente de René y de Babay y dijeron que ellos ponían todas las mantas que los mandaban sus patrones para calentar a los contrarios y que el gobierno y la gente pensaran que ellos eran los que estaban calentando todo. Y porque esa era otra de las reglas que tenía el licenciado, nada de poner mantas ni mensajes. Ya que estoy hablando de esas reglas, otra de ellas era nada de separar cabezas del torso y que pareciera carnicería con pedazos de carne a diestra y siniestra. Nada de eso porque era mala publicidad. Entonces comenzó otro plan por parte de Javi. René no era conocido en la baja, pocos sabían su nombre, apodo y mucho menos lo conocían físicamente. Así que Javi mandó a publicar 2 fotos de René para que se hiciera famoso y esas fotos son las que les enseñaré aquí. Una de las fotos es esta. La respuesta de René fue bastante rápida y lo hizo mandando a hacer un video en donde salían muchos de los integrantes de sus enemigos como Ranulfo, Valerio y su gente. Y sí, ese mismo Valerio del que se ha hablado en el pleito de Sinaloa que renunciaron hace varios meses, también antes era agente licenciado. Pero en el video los quemaron a ellos y a su gente y los subieron a YouTube con el corrido de Dámaso de Gerardo Ortiz de fondo. Les busqué el video pero no lo encontré, ahí si alguien lo conoce me hace saber o deja el link en los comentarios para que la gente lo vea. Pero bueno, mientras todo esto sucedía, en el altiplano el Pocha estaba al tanto de todo. Bueno, no de todo. Él sabía lo que le decía el licenciado de que estaba peleando contra René, pero el Pocha no sabía nada de que sus hijos estaban apoyando al nuevo enemigo del Telcar de Sinaloa, que se había aliado con los H's, o eso es lo que se cree. Que el Pocha no sabía. Pero como estaba al tanto del pleito, platicó de esto con un nuevo amigo de él, de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, que pues eran vecinos de allí de adentro y ya se llevaban un poco bien. Cuando el Pocha le comentó del pleito al Z40, el Z40 le dijo al Pocha que él tenía conocidos que le podían ayudar con ese tema, que checaría y le avisaría. Así fue que rápidamente checó y le dijo que le echaría la mano con eso para terminar con René. Que él tenía muy buena relación con alguien ahí, muy pero muy allegado a René, que él tenía la manera de hacerse cargo de eso. El Pocha le mandó una carta al licenciado diciéndole que el Z40 les ayudaría, que tuviera lista una persona para mandarla a Tamaulipas o a la Ciudad de México, para que organizaran eso. Pero de nueva cuenta, la suerte estuvo del lado de René, ya que en esos días movieron al Z40 y ya no se pudo llevar a cabo nada de lo que se estaba planeando. Con todo esto que pasa como siempre, la verdad sale a la luz y así fue. Y así por fin se supo cuál era la causa de que René cambiara tanto de actitud y que decidiera traicionar a su jefe e iniciar una guerra. Y es que con el avance del conflicto se fue descubriendo todo. Con los testimonios de la gente que agarraba el oso salían a la luz los planes que tenía René y las finanzas de la organización de René y de Babay en la Baja Sur, porque la verdad que no eran poca cosa. A lo que me refiero con las finanzas es más que nada lo que obtenían de las tienditas. No sé si recuerden en uno de los episodios anteriores cuando les dije y les hablé de René, cuando se fue a la baja, les dije que él pedía cada mes
o cada 40 días entre 400 y 450 libretas, y él decía que una parte la vendían ahí en las tienditas y que otra la mandaban a Estados Unidos. Pues resulta que las 400 o 450 se vendían todas en las tienditas y René le sacaba a cada libreta entre 80,000 y 110,000 pesos. Ahí saquen las cuentas, nomás redondeen para que no estén tan difíciles las cuentas. Ganancia de 100,000 pesos en 400 libretas son unos 40 millones de pesos al mes. Imagínense esa cantidad. Y esto es sin contar las otras cosas como el polvo y la rama, porque también pedía polvo en cantidades industriales. Imagínense, es que Los Cabos podía llegar una sola persona a pasar su fin de semana loco en una mansión en Pedregal o en una colonia de lujo de Los Cabos y pedía 15,000 o 20,000 de puro polvo. Y aparte, para que más les guste, René implementó un sistema que todo el extranjero que llegaba a comprar algo y que pagaba en dólares, el dólar se lo agarraba a 10 pesos. O sea, el que llegaba a comprar algo, le pagaba con dólares y el dólar valía 10 pesos. O sea que cada dólar le ganaba sus 4 o 5 pesos, ya dependiendo de lo que estuviera el dólar. Imagínense en transacciones cotidianas del día a día, en la pura conversión se llevaba varios cientos de miles de pesos y más en vacaciones, en zonas turísticas. Toda esta información la sacaron de las personas que el oso tenía retenidas. Con todos los datos y las cantidades que tenía, sacaron cuentas y descubrieron que René y Babay se echaban a la bolsa ya libres y ha pagado quincenas, gobiernos y todos los gastos en una plaza unos 50 millones de pesos libres cada mes. Y eso sin contar lo que mandaban a Estados Unidos. Así que esa era la razón por la que René no quería soltar Baja California Sur. ¿Cómo creen que iba a dejar su mina de oro si con esos ingresos podía darse el lujo de entrar en guerra como si nada? Y por esta razón es que René se burlaba de la gente que trabajaba, porque él decía que él estaba más a gusto, sin estrés de estar mandando tanto jale a Estados Unidos y tener que estar pensando en cruces, en fletes y en clientes, que él mejor no se arriesgaba tanto, que eran para él mejor las tienditas. Y sí, la verdad es que sí tenía razón. Hasta yo llego a esa conclusión, pero él nunca reportó nada de lo que salía de ganancias de ventas en las tienditas, porque como ya les dije, hace varios episodios, las ganancias de eso eran para el jefe de la plaza, de cada plaza para que se mantuviera activo el sector, que pagara los gastos que había como comidas, gasolinas, policías corruptos y otras cosas como heridos, ayudas a familias de los tolerospis. Y bueno, a raíz del descubrimiento de esta nueva información se cambió el modus operandi de la organización de Sinaloa. De ahora en adelante las tienditas y lo que generaban ya no eran del jefe de la plaza. En cada lugar, ahora los ingresos se tendrían que reportar íntegramente a los jefes del Telcar. Un reporte simple, de estado de los resultados donde venían los ingresos y los gastos, pero ya la empresa vería la mejor manera de repartir los gastos a como se necesitara. Y de ese dinero que generaban las tienditas, también se pagaban algunas quincenas, y cosas así. Era un peso menos en la espalda de los jefes del Telcar, pero a los jefes de cada plaza no les gustó tanto, pero tenían que obedecer, no había de otra. Al único que no se le movió nada y se le dejó operar de la misma manera fue al famoso Choloagua en Guamúchil. Esto porque el Pocha dijo que al Cholo le valía madres y que no lo hicieran enojar, pero él fue la única excepción. Volviendo al tema de Baja California Sur, no sé si recordarán que en episodios anteriores yo les dije que René mandaba entre 300 y 500,000 pesos al mes, y eso no lo hacía todos los meses. Y cuando lo hacía llorando y dando gracias de que había habido algo de utilidad, y eso lo hacía aún siendo que él ganaba 100 veces más de eso.
Pero claro, él no quería ser descubierto. A como avanzaba la guerra, Javi iba teniendo poco a poco más información de los movimientos y la organización de René. Cosas como quién formaba parte de su organización, su modus de trabajar, aliados, enemigos, su forma de cuidarse, etc. Juntaba información de todas partes, de la Cruz, de Mazatlán y de Baja California Sur. Y se iba dando cuenta que para el gobierno, a nivel federal, René era prácticamente un fantasma, no se sabía de él nada, y en el estado de Baja California Sur solamente conocían al 00 y sabían que iba de parte del licenciado del Telcar de Sinaloa. Pero esa era toda la información con la que contaban hasta que Javi le hizo el favorcito de darlo a conocer por todos lados, pero con los amigos de René en la prensa local del estado contraatacaban y ponían otros nombres para quitar el foco que René tenía sobre su cabeza. Ahora hablemos de algo muy poco común en la organización. Esto es una mujer de rango que sea tolerospi, así como lo oyen y no cualquier mujer. Esta es una violenta que varios hombres que se creían muy huevudos le sacaban la vuelta de puro miedo. Tal vez muchos la han escuchado mentar, es la famosa China, pero no se confundan, esta China no tiene nada que ver con la del corrido de Javier Rosas, porque he visto que mucha gente piensa que se trata de la misma persona, pero la del corrido de mi compa Javier Rosas es del estado de Chihuahua y era gente de los Salazar de Sonora, pero la China de la que yo les hablo es una persona que andaba remangando gente en Baja California Sur. Era conocida como la China de los Damasos. Miren, aquí les voy a mostrar una foto de ella. Les contaré un poco de la China, pues muchos piensan que ella siempre fue gente de licenciado y que se fue para allá para pelear, pero no fue así. La China, de la que les hablo, muy brava, era comandante, podría decir, y tenía su célula experta en renuncias, de los mejores en la baja. Pero primero la China trabajaba para René, y en un operativo, la gente que el Javi tenía peleando en Baja California Sur, lograron echarla para arriba. Ahí la tenían amarrada, preguntándole cosas, y es que los tolerospis del licenciado estaban emocionados escuchando a la China. Pues era nuevo eso de ver a una persona mujer, tolerospi con tantos ovarios. Y como decía las cosas, como les contestaba, pues se asombraban. Pero entre plática y plática ella dijo que pelea para René porque ella quería estar bien con los de Sinaloa, que ese es el Telcar al que ella quería pertenecer, y les dijo que René les había dicho que los licenciados habían traicionado al Pocha y que por eso habían salido mal con todo el Telcar, pero que René había quedado bien con el Telcar, que él seguía formando parte de la organización y que por eso le tenían que pelear al licenciado. Claro que todo esto era una vil mentira. Obviamente René era el traicionero. Le dijeron lo que pasó y que René se había aliado con los H's, los enemigos del Telcar, y que por eso era el pleito. Cuando la China conoció la verdad, ahí le pidió a sus captores que le dijeran a los jefes que la dejaran operar, pero que ella ahora estaría con la gente del licenciado, que ella no iba a permitir que le dieran la cara a ella y a su gente y que inmediatamente se pondría a pelearle a René, que ya tenía gente y equipos y de sus tienditas se mantenían la mayoría, que nada más ocupaba el apoyo y la charola. Y en unos días la China ya estaba en libertad y ya le había llegado el apoyo solicitado, equipos y gente, y no tardó nada para cuando empezó a pelearle a René. Ella sola les hizo un cochinero de más, exagerado. Fue de los primeros golpes que hicieron temblar a René, porque ella le conocía a mucha gente, sabía de ubicaciones y formas de trabajar. Ella dijo que les iba a partir la madre a los comandantes de los policías que trabajaban para René, porque ella conocía prácticamente a todos,
Y digo policías porque eran de todo tipo, municipales, estatales y demás. Pero como ya se imaginarán, le dijeron que negativo a esa idea, que los policías no se les tocaba, pero que sí podían voltearlos. Eso estaría excelente, que le diera para adelante a eso. Pero nada de renuncias. Y pues ese no era el estilo de la China, así que lo hizo a su manera. Citaba a policías cuando llegaban, los enmarquetaba y los desarmaba. Y ya vulnerables les decían cómo estaba el rollo. René es un traidor y los jefes de Sinaloa no quieren hacerle daño a los policías, así que vale más que te pongas a la orden de este lado o se irán contra ti. Y pues de esa manera convenció a varios, muy sutilmente, y lo mismo hizo con gente de René. Como los tienderos les decía que pues René era un traidor y los verdaderos jefes iban a recuperar la baja. ¿Con quién vas a estar? Y de volada también se volteaban. Varios otros más engañaban a la China diciéndoles que sí se voltearía, pero le iban con el chisme a René, y pues tocaba renunciarlos. Pero la China hacía un trabajo excelente, era muy buena en su jale. La historia de la China también está muy interesante y tengo un amigo que podría contar un poco más de ella, si es que les interesa a ustedes. Pues su paso por el Mencri también fue algo drástico, como la renuncia de su pareja, las renuncias que ella hizo y que una pareja de ella fue la que la puso, perdón, para que la agarraran. Ahí me dicen ustedes si les interesa y si les investigamos eso. Pero con todo lo que hizo la China, René se iba debilitando. Pero amigos, ya quedó algo largo este relato, así que mejor lo cortaré aquí y lo seguimos en otra ocasión para darle de nuevo con todo detalle y no irme tan abiertamente o apresurar las cosas. Vale más algo bien hecho que algo que se los cuente todo feo a la carrera o algo así. No se me desesperen. Si les interesa esto, también háganmelo saber para apresurarme con lo que falta de la historia. Por el día de hoy me despido de ustedes, les doy gracias por el apoyo, por llegar hasta este punto del video también. Y recuerden que la narrativa única y real del mundo de Lovecraft solo la encontrarán aquí. Les mando un abrazo y hasta la próxima.